Hola a todos, esto es la Biblia en casa y el versículo correspondiente al domingo 16 de abril de 2023, domingo de la Divina Misericordia, primero de Pascua, es el siguiente. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Juan 20, 22, 23. La explicación del soplo la encontramos evidentemente en Génesis 2, en el segundo relato de la creación, que es el más antiguo, en el versículo 7. Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Por tanto, la acción del perdón de los pecados no es solamente quitar la mancha del pecado, sino dar una nueva vida, como en el primer día de la creación. Nos permite partir de cero. ¿A quién se transmite este poder? Bueno, pues San Juan habla de discípulos en este caso. Cuando habla de los apóstoles, habla de los 12, que ya no eran 12 en este momento. Hay que pensar que este poder se traspasa a los apóstoles. En la segunda aparición, ¿por qué aparece el Señor por segunda vez? Exclusivamente para Tomás, porque era el que faltaba. Y se nos explica que Tomás era uno de los 12. Es un caso parecido a Pentecostés. En Pentecostés tienen que estar los 12 apóstoles, por eso eligen a Matías, para que vengan el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es toda la iglesia. Aquí tiene que aparecerse el Señor resucitado a todos los apóstoles, que en ese momento son 11, y hay una segunda aparición a Tomás para completar esto. Si no, el Espíritu Santo no puede actuar. Otra cosa, ¿tiene sentido que este poder de perdonar pecados, no se transmita, sino que quede reducido a aquellos que recibieron el soplo del Señor y ya está? No, evidentemente, como el Padre me envió, así os envío yo a vosotros. No son esos vosotros, sino son todos los apóstoles y los sucesores de los apóstoles los que tendrán ese poder. ¿Y esto cómo se lleva a cabo? Pues lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18, que hemos visto en la Biblia en casa. Todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. La palabra que emplea al hablar de ministerio es diaconía, es decir, un ministerio, un servicio. Por tanto, un servicio institucionalizado con personas a su cargo. ¿Para realizar qué? Esa reconciliación, es decir, la confesión de los pecados y la absolución. Lo que dice más abajo en el versículo 19, ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación, no es simplemente transmitir un mensaje, puesto que si hay un ministerio es para prestar un servicio. El mensaje precisamente es: confiésate. ¿Y dónde encontramos esta necesidad? En Primera de Juan, el capítulo primero, versículo 9, 8 y 9. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. ¿Y quién ejerce este ministerio? Pues tenemos un testimonio precioso en la carta de Santiago, que a propósito de la unción de enfermos nos presenta a los presbíteros perdonando pecados. Ya casi al final de la carta, Santiago, capítulo 5, versículo 14. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que recen por él y lo unjan con óleo en nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo y el Señor lo restablecerá. Y si hubiera cometido algún pecado, le será perdonado. Sigue diciendo en el versículo 16, por tanto, confesaos mutuamente los pecados y rezad unos por otros para que os curéis, etc. Bien, no dice nada de confesarse con el Señor, ni de ser una confesión individual, ni nada por el estilo. Y hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces los textos que conservamos, los evangelios, hechos, las cartas de San Pablo, el resto de las cartas, etcétera, no son más que la punta del iceberg, porque dan por sabidas y por sentadas muchas cosas que se realizaban en la iglesia primitiva y que no encontraron la necesidad de consignarlas absolutamente todas por escrito. Nada más, que la Biblia te acompañe.